Del Evangelio, que ha sido gran poder de libertad en la verdad, gracias a Él. Hoy levanto el nombre de Jehová. No me avergüenzo del Evangelio, que ha sido gran poder de libertad en la verdad, gracias a Él. Hoy levanto el nombre de Jehová. Hoy me encuentro. Amén. Sean bienvenidos, amados hermanos, y gracias por su sintonía. Y ahora vamos a compartir con ustedes un tema bien especial. Es acerca de los 10 leprosos. A lo mejor tú ya has escuchado esta historia, pero ahora nosotros la queremos traer a nuestra vida. La queremos traer también también como nosotros nos podemos identificar con estos 10 leprosos. Y esa la encontramos en el libro de San Lucas 17, del 12 al 19. La vamos a leer. Si tú tienes tu Biblia, puedes acompañarnos y leerla. Y vamos a desarrollar este tema de la historia de los 10 leprosos. Y dice en el libro de San Lucas 17, 12, dice: y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Amén. Y es bien bonito, bien especial esta historia de estos 10 leprosos, como le mencionaba al principio, que nosotros también estábamos en la misma situación de estos 10 leprosos, porque déjame decirte que la palabra de Dios habla de la lepra, hoy en figura para nosotros del pecado. Usted sabe, amigo que nos está sintonizando, hermano, tal vez que tú anduviste en los caminos de Dios y te has alejado, pero si tú tampoco no has conocido al Señor Jesucristo, no has permitido que el Señor entre a tu vida, la Biblia nos dice acerca del pecado, que también dice que es figura de la lepra. Entonces para nosotros la lepra es el espiritual, el pecado que hay en este mundo. Y así como estos 10 leprosos dice que fueron sanos, así también ahora el Señor Jesús también nos ha limpiado de pecado. Pero lo hermoso y lo grandioso de Dios es que así como Dios tuvo misericordia de estos 10 leprosos, también Él ha tenido misericordia con nosotros, hermano Baltasar. Sí, amén. Esa misericordia que Él ha tenido con nosotros ha sido muy grande. Muy amén. Grande porque sabemos de que hasta este día Él nos ha ayudado. Amén. Creemos nosotros en eso, de que hasta este día Cristo nos ha ayudado porque hemos confiado en Él. Y ahora te invitamos a que estés en sintonía de este programa que te va a llevar a ti un mensaje de esperanza, un mensaje de vida. Así como decía mi hermano Jaime, que es una historia de los 10 leprosos. Nosotros antes andábamos como leprosos porque vivíamos sin rumbo. Amén. Andábamos en nuestros delitos y pecados, pero un día vinimos a los pies de Cristo. Alguien nos habló de la palabra del Señor y nosotros dijimos amén. Y hasta este día Dios nos ha ayudado. Y quiero decirte nada más en el versículo 11, donde dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Él pasaba entre Samaria y Galilea. Amén. Ahora podemos poner la actualidad. Podemos decir que Jesús está pasando a donde tú te encuentres, en tu casa. Amén. Con este mensaje que te estamos dando, no sé hasta dónde llega la programación de la televisión, pero donde tú estés, hasta donde llegue este programa, esperamos de que tú puedas ahora hacer una decisión por Cristo y ver de que aunque estemos enfermos, aunque estemos leprosos, Cristo nunca nos va a dejar abandonados. Él siempre tiene misericordia, así como tuvo misericordia con estos 10 hombres que estaban alejados de la sociedad.
Amén. Estaban alejados de la sociedad porque ellos no podían estar en un lugar cerca de las personas porque eran inmundos. Amén. Según la religión, según la tradición judía, Amén. Ellos estaban aislados. Ellos estaban en lugares, en las montañas, podemos decirlo, aislados. No podía entrar nadie ahí porque ellos se declaraban inmundos. Y por eso vemos nosotros de que te decimos en esta hora de que Dios, si tú estás ahí, Dios no va a hacer excepción de personas. Él así como estás te ama. Solo sabe que tú dispongas tu corazón y puedas entregarle su corazón a Cristo. Amén. Si sabemos nosotros de que la lepra es una enfermedad ya erradicada del mundo, Amén. pero aún así aquí en nuestra prédica del día de hoy tratamos de darles a conocer que la lepra, ¿no?, como ejemplo, como pecado. En esos días la lepra era una enfermedad que se pasaba, no era contagiosa de una persona a otra, pero el pueblo no sabía eso y pensaban que solo con tocar a una persona ya se habían contaminado. Por eso era que tenían que vivir afuera de los pueblos, por el hecho de que temían ellos que el pueblo los arrojara o les aventara piedras para quitarlos del camino. Por eso donde quiera que fueran, tenían que decir inmundo, inmundo, para que las personas que iban adelante de ellos se cubrieran de no tocarlos. Pero se pueden imaginar, hermanos, en esos entonces la lepra era una enfermedad tan pesada, tenía un nombre que le llamaban la enfermedad blanca. La enfermedad blanca era porque paulatinamente la persona se iba cubriendo de como una ceniza que le iba saliendo del cuerpo, donde se iba secando y iban llagas saliendo Amén. de su cuerpo. Y era tan tremenda la enfermedad que ellos perdían toda la noción de sus dedos, de sus manos, de sus pies. Y habían personas que se quedaban dormidas algunas veces y no sentían nada. Entonces venían los animalitos que andaban por ahí en ese entonces y los comenzaban a comer, ¿verdad? Podemos decir de que eran devorados por los animales. Entonces, ¿qué deformación tenían ellos en sus caras, en sus cuerpos? Que en lugar de la gente en ese entonces de tener caridad con ellos, los quitaban de ellos mismos. Los hacían de menos. ¿Verdad? Los hacían de menos, por lo mismo, ¿verdad? Pero ahora, como lo estamos viendo como figura de pecado, queremos nosotros que el Señor llegue a ti y te limpie de todo pecado. Nosotros éramos también leprosos, pero déjame decirte que el Señor, en su gran voluntad, en su caridad, nos ha tenido a bien quitarnos y puesto a nosotros en un lugar ya reformados, ya regenerados, porque hemos alcanzado y hemos creído que el Señor en su luz nos ha dado ese nuevo nacimiento. Y queremos que tú llegues también a alcanzar ese nacimiento. Bueno, Amén. Sí, podemos ver, hermanos, cómo aquí el Señor Jesús dice que iba pasando entre Samaria y Galilea. Y dice que no fue casualidad, no fue coincidencia que esos 10 leprosos estaban en ese lugar. Y dice que ellos, dice que cuando lo miraron, dice que lo reconocieron al Señor Jesús. así es. Que Él era el Señor Jesús, dice. Y dice que alzaron su voz para hablarle y le pidieron misericordia. Pero podemos ver lo que narra la historia de que era la lepra, que no se podían acercar a otras personas, pero más sin embargo podemos ver a la luz de la Biblia cómo nuestro Dios, cómo el Señor Jesucristo no hace excepción de personas. Así es. No importa qué es lo que tú hayas hecho en tu vida, qué es lo que tú hayas hecho en el pasado, Dios solo quiere que tú te arrepientas. Dios quiere, dice la palabra de Dios, Dios dice que no rechaza a nadie, dice, Dios quiere que vengamos todos al arrepentimiento. Entonces, Dios mira el corazón de aquellos que se arrepienten y le reconocen y lo aceptan como su Salvador. Y ahí donde Dios muestra la misericordia para todo ser humano. Así como decían mis hermanos, que Dios ha tenido misericordia de nosotros, así también Dios tiene misericordia de ti. Si tú has pensado de que Dios se ha olvidado de ti, que a lo mejor
Tal vez tú has pensado que, que tú no tienes remedio, que tú no tienes salvación, que cómo tú vas a ser aceptado, o cómo tú vas a ir a una iglesia si de lo que tú has vivido. Déjame decirte que Dios, dice la palabra de Dios, que Él no hace excepción de personas. Así es. Dios quiere un corazón humillado y Él está con los brazos abiertos para recibirte. Y aquí podemos ver en la historia, dice que cuando les vio, dice que el Señor Jesucristo les dijo, id mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces quiere decir que ahora nosotros, por la fe, solo tenemos que creer en Jesucristo y confesar con nuestra boca, dice Romanos 10:9. Y ahí va a suceder algo sobrenatural, algo que solo Dios lo puede hacer con el Espíritu Santo. Aleluya. Allí es donde Cristo y el Espíritu Santo van a entrar en tu vida si tú le reconoces al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Él va a entrar a tu corazón, Él va a entrar a tu vida. Así como estos leprosos, dice que el Señor les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras ellos iban caminando, dice la Escritura, iban camino a mostrarse, dice que en el camino fueron limpios de lepra, se les quitó la lepra. Entonces, de la misma forma, hoy nosotros, cuando nosotros hacemos esa oración de fe, esa confesión, que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, el pecado es borrado de toda nuestra vida, de todo nuestro ser. No importa lo que tú hayas hecho, pero ahí inmediatamente Dios perdona todos tus pecados y tú eres una nueva criatura. Por eso te invitamos en esta oportunidad que tú puedas entregar tu vida al Señor Jesucristo, porque así como a ellos dice que fueron limpios, dice, cuando antes de llegar a los sacerdotes, dice, ellos dice que fueron limpios, así ahora nosotros también, cuando nosotros creemos en Dios, dice la palabra de Dios que Dios dice nos limpia de todo pecado. Amén, nos limpia de todo pecado. Sí, eso es algo sobrenatural, porque no podemos entender esa limpieza, pero por la palabra de Cristo somos limpios. Amén. ¿Verdad? Y me ponía a pensar ahorita lo que decía mi hermano Sergio, que cuando ellos iban caminando posiblemente habían perdido una mano, habían perdido quizás el movimiento de un pie por la misma deterioridad de esa enfermedad. Entonces, pero mi hermano Jaime dice de que cuando iban caminando en el camino, ellos iban siendo sanados. Así es. ¿Verdad? Entonces, él les dice, id y mostraos, ¿verdad? Mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados, ¿verdad? Cuando Jesús los vio, tuvo misericordia de ellos. Amén. Y les dijo, vayan. Y ellos con la fe que tenían, ellos dijeron, vamos, porque sabían de que Jesús era el sanador para ese tiempo. Amén. Sabían que Jesús hacía milagros, se había hecho milagros ya sobrenaturales. Entonces, ellos tuvieron fe y dijeron, vamos. Y cuando Jesús los vio, tuvo misericordia de ellos. Entonces ahora podemos imaginar lo que estos leprosos deben haber pensado cuando le dijeron, regresen y vayan a donde está el sacerdote. Ellos, imagínense que se pusieron a pensar en ese momento, porque el sacerdote les había declarado que ellos tenían lepra, y ellos, porque el sacerdote les decía al que tenía lepra, al que estaba enfermo, y él los mandaba y los desahuciaba y los mandaba a lugares fuera de ahí de la ciudad. Así es. Entonces ellos tenían miedo de volver al sacerdote. Pero como Jesús siempre, la palabra que Jesús da es una palabra de poder, una palabra autoridad, que nunca nos va a dejar avergonzados. Y antes de que llegaran al sacerdote, ellos habían sido sanos. Así es. También él fue el que los examinó y los declaró inmundos, el sacerdote. Pero ellos creyeron a la palabra de Jesús, y mientras iban caminando, uno de ellos empezó a sentir de que sintió vida en su cuerpo. Otro empezó a mover su mano y entonces empezaron ellos a sentirse diferentes. Amén. ¿Por qué? Porque el milagro de Jesús estaba haciendo realidad en ese momento. Amén. Ahora, podemos ver nosotros que en Lucas 5:14, vamos a irnos a Lucas 5:14, hay un versículo donde también relata de lo que estamos hablando. Aleluya. Y mire lo que dice. Dice, y él le llamó, y él le mandó que no se lo dijera a nadie. Pero anda, le dijo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación según la orden de Moisés, para que les sirva de testimonio. Así es. Entonces, aquí también Jesús sana a un leproso.
pero le dice que tiene que hacer ese ritual, ¿verdad? Según la ley de Moisés. Bueno, dar una ofrenda. Amén, como una ofrenda, amén. Sí. Pero si nos damos cuenta, hermanos, estos eran extranjeros, Amén. extranjeros así como nosotros, que nos hemos encontrado con el Señor y que Él ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Pero entre todos los extranjeros que llegaron en ese instante, que vieron al maestro de lejos, Amén. dijeron, le creyeron, ¿verdad? Porque el Señor les dijo, váyanse y muéstrense al sacerdote. Entonces cuando ellos caminaron, creyeron en ese instante. De esa forma queremos que tú creas también. Aleluya. Que esto no es por casualidad, sino que el Señor te está hablando a ti. De todas formas, cuando ellos caminaron hacia el sacerdote, uno de ellos se dio cuenta de que con gran alegría sintió que sus músculos se estaban regenerando. Regresó a presentarse al maestro. Cuando él le dijo, maestro, ten piedad de nosotros, él le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Pero él se dio vuelta y regresó a él y le dijo, Señor, gracias. Amén. Un agradecimiento especial, porque todas sus partes de su cuerpo estaban completamente regenerados. Aleluya. Sus manos volvían a tener ese tacto, podía él sentir olores, porque podemos decir que esa enfermedad se come toda parte del cuerpo. Amén, ¿verdad? así es. De esa misma forma nosotros sabemos de que el pecado así es, comienza con un pedacito a comerse una parte de tu alma y cuando tú vienes a ver está corroída completamente. Pero esta es la sanación que el Señor te pone en este día, de que creas en Él, de que tengas fe. Si ya estás pasando problemas, déjaselos al Señor. Si tienes problemas todos lo tenemos, pero nosotros como cristianos sabemos que el Señor nos ayuda en nuestras batallas, porque solo en Él encontramos la paz, solo en Él encontramos el amor y la sanidad que necesitamos. De esa forma te invitamos a ti que lo sientas. Podemos decir que cuando ellos sintieron que estaban sanos, qué alegría para cada uno de ellos. Amén. Decir, oh, el Señor me ha curado. Pero uno de ellos regresó y fue curado, sanado y de la misma forma salvado, porque Salvado. Él lo reconoció. Amén. Sí, aquí podemos ver en esa historia de los 10 leprosos, cómo Dios tiene misericordia de todo ser humano, de todos nosotros los hombres aquí en esta tierra. Así es. Y a pesar del pecado que haya en nuestra vida, a pesar de todo lo malo que hayamos hecho, Dios tiene misericordia y está dispuesto a perdonarnos. Por eso también Dios, así como nos ha perdonado a nosotros, así también te puede perdonar a ti. Y Él quiere que tú vengas a sus caminos, que tú le entregues tu vida al Señor Jesucristo. Y aquí podemos ver cómo los 10 leprosos dice que fueron sanos porque creyeron en el Señor Jesucristo. Lo reconocieron primeramente porque dijeron Jesús. Y después le dijeron, Maestro, ten misericordia. Así como de la misma forma hoy en día, ahora nosotros aquí en esta tierra estamos pidiendo esa misericordia, la misericordia de Dios para toda la humanidad, porque esa es la única que ahorita nos mantiene aquí donde estamos por la misericordia de Dios. Pero también, así como ellos creyeron en el Señor Jesús y fueron sanos, Dios también quiere hacer esa obra en tu vida. Así es. Pero lo importante aquí en esta historia es ver cómo dice que solo uno regresó a darle gracias al Señor. Y dice que él regresó con el Señor Jesús glorificándolo. Y dice en el San Lucas 17:16, y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús dándole gracias. Y este era samaritano. Amén. Y también al final del 19 dice que él, en el 18 dice que él era extranjero. Y el Señor Jesús, Él lo sabe todo, Él conoce tu vida, Él conoce nuestra vida, pero Él está esperando que tú tomes esa iniciativa, porque aquí dice que eran 10, pero solo uno regresó a darle gracias al Señor Jesucristo, a darle gloria, dice, a glorificar su nombre, y se postró delante de Él. Entonces, así como que era extranjero, que era de Samaria, dice, también nosotros dice la palabra de Dios que estábamos destituidos de la gloria de Dios, dice, que ahora nosotros, dice, como gentiles, que la salvación vino primero a los judíos, dice el libro de Juan 1:11, dice. 1:11. Pero ahora nosotros,
por haber creído, por creer en el Señor Jesucristo, dice que Él nos da la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, así como ese extranjero, Él dice, vino a darle gracias al Señor Jesucristo. Por eso en esta oportunidad queremos invitarte a que tú hagas la oración de fe, que tú aceptes al Señor Jesucristo y que tú seas también del grupo de este extranjero, del grupo del 1% que vino a darle gracias al Señor Jesucristo, porque eso es lo que ahora nosotros tenemos que hacer, hermanos. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestra vida, nosotros no podemos pagarle a nuestro Señor Jesucristo, no podemos pagarle ese sacrificio que Él hizo, esa salvación gratuita que nos da. Así, esa misma salvación gratuita te la da a ti en esta oportunidad. Dios dice que Él se dio por nosotros. Él murió en la cruz del Calvario para que todos los pecados que estaban sobre nosotros, para que ese juicio, para que esa condena eterna que estaba para todo ser humano, dice que ese pecado cayó sobre el Señor Jesús en la cruz del Calvario, para podernos ser, ahora nosotros podamos ser limpios de todo pecado, porque acuérdate que el pecado, dice la palabra de Dios, el pecado lleva a la muerte muerte espiritual, pero también es una muerte eterna por no haber creído en el Señor Jesucristo. Por eso ahí donde tú estás, solo haz esta oración, repite con nosotros esta oración para que el Señor Jesucristo entre a tu vida y Él te va a limpiar de todo pecado. Él te va a hacer una nueva criatura y Él va a comenzar a restaurar tu vida, así como estos leprosos en lo literal, en lo físico, de esa enfermedad de la lepra, el Señor los limpió, regeneró todo su cuerpo. Así también Él va a empezar a restaurar tu vida espiritual. Ahí donde estás, solo levanta tu mano y dile de todo corazón, Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento, Señor, de todos mis pecados, Señor. Sálvame, Señor Jesús. Te reconozco y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, Señor. Reina en mi corazón, Señor. Te doy gracias, Señor Jesús, porque moriste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y te doy gracias, Señor, por ese sacrificio, Señor. Borra todos mis pecados, Señor. Gracias, Cristo de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, ahora tú eres parte de la familia de Dios y te animamos, te invitamos a que busques una iglesia donde congregarte, porque ahora, como hijos de Dios, si ahora nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, ahora dice la palabra de Dios que tenemos que glorificarle, tenemos que darle gracias. Así como el extranjero dice que regresó, dice, y se postró de rostro a sus pies, dándole gracias. Este samaritano dice, y glorificando el nombre del Señor. Y eso es lo que ahora nosotros venimos a hacer, hermanos, cuando venimos a la iglesia a congregarnos, a glorificar a Dios, a darle gracias por ese sacrificio que Él hizo, porque Él ha perdonado todos nuestros pecados. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, vemos de que también Jesús en el 17 le dice, respondiendo Jesús, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Amén. ¿Y los 9 dónde están? Entonces le hace esa pregunta. Y esa pregunta que Jesús hace todavía, la está haciendo este día. Amén. Porque ¿a dónde están todos aquellos que hicieron esa decisión por Cristo? Pero se fueron quizás y se dedicaron a hacer otras cosas que no siguieron el camino de Dios. Amén. Pero aquel que todavía permanece fiel, ese es como este leproso. Este leproso nunca va a ser el mismo, porque cayendo en pies ante Jesús, él nunca va a ser igual. ¿Por qué? Porque él estaba agradecido por todo el milagro que había hecho en su vida. Lo mismo en mi caso, yo también nunca me voy a sentir defraudado. ¿Por qué? Porque he buscado el camino de Dios. Y yo sé que ese camino de Dios es un camino que te lleva hacia la vida. Amén. Amén. Yo ya no voy a poder ser igual. Ya no voy a poder ser igual porque Cristo me ha rescatado. Amén. ¿Verdad? Eso queda en mi vida para testimonio a los demás. Por eso, si nos ponemos a pensar, vemos de que los otros 9 que no regresaron, ellos quizás volvieron a sus tradiciones, volvieron a sus vidas cotidianas, pensando de que ya fueron sanados, ya estoy bien, ya no necesito de Dios. Pero aquel hombre que se postró ante los pies de Cristo y dijo, Señor, y gritaba a gran voz diciendo, gracias. Gracias, amén. Te alabo, Señor. Con gran voz dice en la Biblia que él iba dando gracias al Señor. Feliz por ese milagro que habían hecho en su vida. Amén. Imagínense, después de estar enfermo y ser sanado, es una impresión grande, ¿verdad? No, definitivamente. Nos podemos dar cuenta aquí en Salmos
6:2. Me puedo yo imaginar de que cada uno de estos personas que estaban enfermas enfrentaron y pidieron en su corazón, y el deseo de cada uno de ellos llegó hasta los oídos de nuestro Señor, porque el Señor lo sabe todo. Amén. El Señor sabe que cada uno de nosotros tiene problemas, tiene deseos, tiene situaciones especiales en la vida, pero déjame decirte que el Señor siempre está con uno por experiencias, y en realidad lo que cada uno de nosotros cuando tiene esa situación, me imagino que ha de decir: Señor, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Amén. Me imagino que cada uno de estos leprosos tenían eso de sus huesos se estremecen, de pensar de que eran desechados de la sociedad, que ya no podían visitar a su familia ni a ninguno de sus parientes. De esa forma, el pecado que lo acarreaban a todo lugar era visible. Pero el Señor en este día te ha hablado, y esperamos que el Señor haya entrado a tu vida, que haya entrado por ese medio de la televisión, o si tienes oportunidad por la radio también. Creemos que el Señor ha hecho ese milagro, creemos que el Señor ha tocado tu vida, creemos de que el Señor está contigo. Si tú tienes la oportunidad de visitarnos, te invitamos a que lo hagas. El tiempo nos ha dejado, queremos solo despedirnos y darte las gracias por la oportunidad que nos diste. Dios te bendiga, bendiciones. Avergüenzo del Evangelio, que ha sido gran poder de libertad en la verdad, gracias a Él. Hoy levanto el nombre de Jehová. No me avergüenzo del Evangelio, que ha sido gran poder de libertad en la verdad, gracias a Él.